Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, hermanas y hermanos de la Iglesia El Mesías. Le doy muchas gracias al Señor y es mucho el gozo de poder transmitir a través de este medio, este programa devocional de este culto para el martes de controversia. Y vamos a iniciar juntos como hermanos este programa de adoración ofreciéndoselo al Señor. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, y te adoramos, te exaltamos por tus grandes maravillas. Te damos, Señor, la gloria y la honra porque tú la mereces. Y hoy, Señor, nos congregamos a través de este medio juntos, Señor, como hermanos, esperando ese buen óleo, Señor, de tu parte. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija en todo momento y tome el control de nuestras mentes, nuestros corazones. Seamos llevados cautivos, Señor, a tu Espíritu, a fin de que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Y también, Señor, escuchar tu palabra santa en labios de tu siervo. Gracias, pues, te damos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú tomes, Señor, desde tu corazón, la intención del nuestro Señor para alabarte. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 30, de los versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, hiciste vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Amén. Cantemos con gozo el himno congregacional número 224, Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo,
y hasta su vida entregar, y hasta la... Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad
Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Para la honra y gloria de Dios, hermanos. Entramos al momento de la proclamación de la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 18 al 29. Dice la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Y ahora preparemos nuestros corazones, nuestra mente, para recibir la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro pastor, el presbítero Óscar Santa Cruz Olivares.
Qué alegría volvernos a ver como hermanos, como una familia en Cristo. Los amo mucho y me da mucho gusto cada vez que podemos estar juntos. Qué hermoso es alabar a Dios, hermosos cantos de meditación en quién es Dios, de cómo el Señor se va manifestando en nuestras vidas. Y gracias también por la vida de Ramiro, que nos impulsa y nos motiva a leer la palabra y a seguirle estudiando, ¿verdad? Él es un hombre que está siendo consagrado y formado por Dios para ser ministro de la palabra, así es que le rogamos sus oraciones por él y por Ani, ¿verdad? Para que el Señor lo siga ayudando y fortaleciendo. Gracias a Dios por la vida de la iglesia, el Mesías, una bendición. Hoy martes estamos en lo que se llama el martes de controversia en la Iglesia Universal, y quiero leer el pasaje de Marcos 12 del 28 al 34. Se le llama así porque Jesús vinieron a él y le hicieron diferentes preguntas y cuestionamientos, pero voy a leer casi el final de estas discusiones, ¿verdad? Dice Marcos 12, 28 al 34, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien Jesús a los demás, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, rabí, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, el único, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarles. Jesús fue cuestionado un martes como hoy, y no tiene nada de malo acercarse a Jesús y hacerle preguntas. Lo incorrecto era la actitud de estos líderes religiosos, porque buscaban una excusa realmente para matar a Jesús. Si puedes ver, él no se detiene en esto, sino que está enseñando a sus discípulos. Dentro de ellos está Juan, el que escribió la primera carta de Juan que hemos estado estudiando. El joven Juan está aprendiendo que como su maestro fue interpelado por estos líderes religiosos, también en algún momento él, como discípulo de Jesús, sería confrontado por aquellos que niegan la verdad, aquellos que no aceptan el evangelio de salvación. Por ejemplo, otro discípulo, Pedro, al que nosotros conocemos, escribió en 1 Pedro 3, 15 al 17, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, en realidad ellos sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así es que lo que Jesús estaba haciendo, prácticamente lo aprendieron sus discípulos, y estos discípulos están enseñando a otros discípulos, como vamos a ver más adelante. La primera diapositiva es el título del mensaje, siendo enseñados por Dios, y está basado en 1 Juan 2 del 18 al 29, donde vamos a estar una vez más leyendo y reflexionando en la palabra de Dios de una manera sencilla. Cada uno de estos versos, ¿verdad? Me llama mucho la ternura del apóstol diciendo: hijitos, versículo 18, ya es el último tiempo. Me encanta esta manera de hablar tan tierna de Juan. Después de querer desaparecer a todo un pueblo con una bomba atómica,
este hombre ha cambiado demasiado, ahora les dice, ustedes son mis hijitos, los trata con mucho cariño. Así que desde tiempos de Juan, ya eran los últimos tiempos, es decir, el concepto de último tiempo no se refiere a adivinar el futuro. El concepto de último tiempo se refiere a confrontar la maldad, a confrontar la injusticia, a destruirla definitivamente y desterrarla del planeta Tierra. De eso trata el último tiempo. Cómo Dios va desapareciendo en nosotros, en nuestra naturaleza, las cosas malas, pero no solamente en nosotros, sino también en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, en nuestros países y hasta el fin del mundo, hasta que llene toda la gloria de Jehová la tierra. Así que desde tiempos de Juan es el fin del mundo y surgen anticristos. Dice, oísteis que el anticristo viene, y eso lo oyeron del apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver la cita, está en primera de Timoteo, en 2 de Tesalonicenses 2 del 8 al 12, pero lo vamos a ver más adelante. Dice, ustedes oyeron esto del apóstol Pablo, pero, dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. Y luego señala la característica de estos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así es que estos hombres sostenían doctrinas que negaban a Jesús, negaban o su naturaleza divina o negaban su naturaleza humana. Y eso afectaba el entendimiento que tenían de las Escrituras y de la vida en sí. Por lo tanto, torcía su forma de vivir. Esas personas se alejaron de la iglesia, dice el apóstol Juan, y crearon y compusieron escritos heréticos. Es mentira que no se sabían de los documentos heréticos del primer siglo, del segundo siglo de nuestra era. Es mentira, todo el mundo sabía que existían esos escritos y no fueron aceptados dentro del canon de las Escrituras precisamente por contener errores teológicos, bíblicos, evidentes y hasta científicos. Así es que 1 Timoteo 4 del 1 al 2, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente otra vez que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de estos mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia enseñan todas estas cosas. Y por eso tenemos que estudiar la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a ser enseñados por Dios? A través de la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver el primer punto, la siguiente diapositiva, versículos 20 y 21, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, para que nosotros podamos ser enseñados por Dios, tenemos que tener la unción del Santo. Y la unción del Santo es la unción que tenía Jesús, el ungido. Y él fue ungido del Espíritu Santo desde antes de nacer. Es decir, lo que Jesús tiene lo comparte con nosotros. Y esa es la unción. Y la unción se refiere a la presencia del Espíritu Santo. Qué terrible es vivir en el error. Cuántas historias terribles conozco, nefastas. Una y otra vez, personas han perdido la vida por vivir en mentiras, por descubrir mentiras, verdades a medias. Matrimonios y familias se han disuelto, naciones se han dividido. Y una lista enorme, larguísima de niños, cónyuges, trabajadores y socios defraudados. Tanta gente. Si hubiera una lista así si estuviéramos registrados los hombres que hemos sido defraudados por alguna mentira, por alguna verdad a media, se llenaría con el nombre de todas las personas del mundo. Esta es una marca del anticristo, la mentira, el espíritu del error.
Y ahora sí, en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, Jesús viene, la iglesia tiene que seguir gritando, Maranata, ven Señor Jesús. Y cada vez que la iglesia grita, ven Señor Jesús, clama, ven Señor Jesús, es porque la maldad en el mundo va a ser destruida, porque la maldad de nosotros no queremos que salga a la luz, que no queremos que se conciba en pecado. Por eso anhelamos la venida de Jesús y Él va a destruir en su venida a toda esta gente inicua. Dice el versículo 9 de 2 Tesalonicenses 2, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Para los que no creen que el diablo puede hacer señales, prodigios y que tiene gran poder, ahí está la escritura. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Si tú vas aquí a 1 Juan 2, 21, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Como que Pablo y Juan están conectados, a pesar de que ellos no se conocían directamente, y Pablo no fue un discípulo de Juan. Dice el versículo 11 de 2 Tesalonicenses 2, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso debemos de poner atención que nosotros, teniendo la unción, es decir, el Espíritu Santo que mora en el creyente, conocemos la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. Y esta verdad solamente es revelada a nosotros por el Espíritu Santo, porque nadie puede encontrar en las Escrituras la clave de la Escritura, porque la clave de la Escritura es Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ninguna mentira procede de Él. Ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de ahí, de la verdad. No hay verdades a media, es radical. Si vas a ser cristiano, tienes que ser cristiano verdadero. ¿Sí? Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, no cuando te dé la gana, sino está directamente enseñando el apóstol Pablo, hablad verdad cada uno con su prójimo, la forma de romper con el imperio de maldad de este mundo, porque somos miembros los unos de los otros, porque dependemos en esta comunidad de la confianza y de la verdad. Y escribió Ian McNaughton y Paul Taylor en un libro acerca del darwinismo, un libro cristiano que trata el asunto del darwinismo, y dice, el peor tipo de engaño es el autoengaño. Wow, qué frase. El peor tipo de engaño es el autoengaño. Hay que investigar la verdad. Yo siempre estoy bien agradecido con mis padres, con mis pastores, con mis maestros, porque me enseñaron a investigar la verdad, a descubrirla. Y eso es una habilidad útil para el aprendizaje y para vivir bien. La base de autoridad que nosotros tenemos y la base de autoridad para nuestra vida y para todo debate teológico, bíblico, lo que tú quieras, siempre va a ser la Biblia. La base de autoridad es la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Juan 17:7, uno de mis versículos favoritos. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Estaba orando por sus discípulos y estaba diciendo, santifícalos, purifícalos, límpialos, úngelos en la verdad. Tu palabra, la palabra de Dios es la verdad. Jesús la conocía, la estudió y por eso cuando debatió con estos hombres religiosos pudo refutar sus argumentos
y nos dejó este ejemplo a nosotros. El segundo punto que quiero que veamos, continuando de los versículos 22 al 24, la siguiente diapositiva, el Espíritu Santo también nos enseña la doctrina de Dios, porque la verdad tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza. Y aquí tenemos que salirnos de las ambigüedades y de las interpretaciones a medias. Vivir en la certidumbre de la doctrina de Dios. En 2 Timoteo 1, 13 al 14, Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén estas palabras con una actitud diferente a los que estaban cuestionando a Jesús, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo inspiró la palabra y Él no solamente la inspiró, sino que nos ilumina a nosotros para entender el mensaje de la palabra. Y le está diciendo: guarda ese buen depósito, porque de ahí, cuando uno tiene sed, va al buen depósito. Cuando uno tiene hambre, va al buen depósito, a la buena alacena, a donde está la provisión para nosotros. Y dice: el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuántos creemos que tenemos el Espíritu Santo? Desde el momento que recibimos a Cristo, recibimos la unción. No podemos tener más unción, porque la Biblia dice que Dios no da el Espíritu con medida. Así es que mienten quienes dicen que puedes tener más unción. Es como decir, la obra de Dios no es completa. Nosotros vamos a completar algo que Él hizo mal o mediocremente. Y eso es precisamente el fraude contra la verdad. Pues es importante entender que en nuestros tiempos siguen habiendo grupos gnósticos, docetistas y muchos otros, ¿verdad?, que en aquella época trataban de tergiversar la palabra de Dios. Juan lo dice bien claro. Esto es lo esencial. Versículo 22. El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Versículo 23. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. Que permanezca en ustedes lo que han oído. ¿Y qué han oído? Vuelvo a repetir: el buen depósito, la sana doctrina, el evangelio de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, de lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 1 Juan 1:1. Es decir, lo que creemos acerca de Dios y de Jesucristo. Eso es esencial. ¿Por qué las personas no entienden la Biblia o la tergiversan? Quizás te hagas esta pregunta, quizás haya por ahí algún niño. ¿Por qué los adultos no entienden la palabra si está tan clara? Yo no me quiero ir con el diablo, con el anticristo, no quiero vivir en la mentira, por favor. Porque la Biblia es un libro espiritual. Y eso dice la palabra. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender. ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Y por eso al hombre natural le parecen locura, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 14 al 15, ya lo estudiamos en algún domingo. Luego dice: en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el Espíritu está en él, está teniendo un criterio espiritual, una madurez espiritual, está discerniendo las cosas de manera espiritual. Y pasamos al tercer punto, la siguiente diapositiva, versículos 25 al 27. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción, vuelve con este concepto del Espíritu, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie, otra persona, otro espíritu, Pablo habla de otros falsos maestros o apóstoles, que nadie os enseñe. Jesús habla de falsos maestros, de falsos profetas.
así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en él. El Espíritu Santo nos lleva a permanecer en la comunión de Cristo unos con otros. Somos enseñados por el Espíritu Santo en todo lo que concierne a nuestra salvación, a nuestra conducta, a nuestra comunión unos con otros. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Yo quiero confesarles que nunca pensé vivir en Coatzacoalcos. No porque no quisiera Coatzacoalcos, sino porque yo no conocía Coatzacoalcos. Jamás pensé que iba a vivir en Coatzacoalcos. Y fui invitado a predicar aquí a la iglesia El Mesías. Me recibió una comisión de hermanos que me dio la bienvenida y me atendieron muy, pero muy súper bien, ¿verdad? Y me empezaron a enamorar. No sé, tengo una debilidad. Y ¿cómo se los explico? Después conocí ya toda la iglesia, el Mesías, personas muy lindas, ejemplares, santas, comprometidas con Dios, con la palabra, con la obra, ¿verdad? Y como familia nosotros pedimos dirección a Dios si debíamos de venir acá o no. Y yo no estaba totalmente al 100% seguro, digo, se los confieso, soy un ser humano, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos convenció de establecernos en este bello puerto. ¿Y saben cómo estaba el puerto entonces? Azotado por la delincuencia, azotado por la brujería, el satanismo y tantas cosas feas que se practican. Y con una crisis económica terrible, porque en aquel tiempo vino una crisis del sector energético y la ciudad dependía demasiado del petróleo. Así es que en estas circunstancias complicadas es como uno llega, no a donde uno quiere, sino a donde Dios lo lleva. Y estoy agradecido con el Espíritu Santo por su guía y fortaleza en mi vida, así como en la vida de mi familia. 1 Corintios 2, del 6 al 10, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 2, 6 al 10. Por cierto, la iglesia de Corinto fue así como la piedrita en el talón del apóstol Pablo. ¿Cómo le dieron lata? Y 1 Corintios 2, del 6 al 10, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, todavía había dentro de la iglesia de Corinto, a pesar que tenían tantos dones, había muchas personas inmaduras que no querían crecer. Dice: entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para revelar su gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí viene la esencia. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Déjate guiar por el Espíritu Santo, por favor. Pero Dios nos la reveló a nosotros, no porque seamos buenos, sino por el Espíritu, la unción que permanece en nosotros. Porque el Espíritu dice, y con eso concluye la cita, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Me encanta la palabra. Y llegamos a la conclusión, versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esta es la última diapositiva. Permanezcamos en comunión con Dios. No creo que humanamente Jesús haya querido ir al templo de Jerusalén aquel martes. Humanamente no creo que Jesús haya querido ir a debatir con esos fanáticos religiosos. Pero el Espíritu Santo lo guió ahí. El Espíritu Santo te lleva a donde Él quiere. Y entonces su intención fue: ya estoy acá,
Ahora, con las Escrituras, que es lo que ellos le llaman su fuente de autoridad, voy a demostrarles que están en un error en sus conceptos. Y voy a darles la oportunidad de convertirse en seguidores míos. Wow. Eso no lo ves tú en las controversias. Tú crees que Jesús está discutiendo, pero Jesús en realidad les está dando una oportunidad. Por eso cuando leímos en Marcos 12, dice que nadie le podía decir ni una sola palabra, porque todo lo que había dicho estaba conforme a las Escrituras. Y algo que me llamó la atención es que ellos lo rechazaron, no lo aceptaron, no lo recibieron. Teniendo tanta evidencia como tú ahorita la tienes en la palabra, como tú ahorita la tienes, si analizas las Escrituras, si analizas la historia, si analizas la ciencia, si analizas todo lo que está sucediendo, tienes la evidencia. Y ellos la rechazaron. ¿Por qué? Porque querían vivir en su mentira. Algo parecido le tocó vivir a Timoteo. Si tú crees que Jesús nada más, vamos a la primera carta a Timoteo, me encanta. Y date cuenta, primera de Timoteo, si te acuerdas que Timoteo fue discípulo de Pablo y que él era pastor, quedó encargado como pastor de la iglesia en Éfeso, la iglesia que más amaba a Pablo. Por cierto, esta iglesia es la iglesia que se hizo cargo el apóstol Juan al final de sus días. Y en 1 Timoteo 1, 3 al 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos, y luego ve lo que dice ahí, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Wow. Ya estos asuntos estaban ahí. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no va a tentar a los pecadores, a los que no creen en Jesús. Esos ya los tiene de su lado. El diablo lo que quiere es tentar a los que son de su grey. El diablo anda como león rugiente alrededor de los que temen a Dios, de los que proclaman y creen en Jesucristo. Y eso está sucediendo en nuestros días. Ahora, 1 Timoteo 1, versículos 10 y 11, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para ellos es la ley, para que conozcan su pecado. Dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Todo lo que se oponga a la sana doctrina es anticristo. Según dice Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Para eso te dejé. Y vas a tener que confrontarlos con amor, procurando como Jesús su conversión de estos opositores de la sana doctrina. Y en 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, la fe, la doctrina, tiene que ver con la práctica, porque como dicen por ahí, una buena ortodoxia es una buena ortopraxis, es decir, lo que creemos intelectualmente es lo que vivimos. Por eso Pablo en Romanos 12 dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Wow, lo que pensamos para Dios sí es importante, porque eso va a transformar nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Un auténtico discípulo de Cristo enseña la sana doctrina a otros, no porque quiera, sino porque es su deber. Y finalmente ahí 1 Timoteo 4, 12 al 16. ¿Cuántos conocemos este texto? Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahí está la práctica. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza de las Escrituras, lo que el Espíritu Santo nos enseña según Juan. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, igualito que primera de Juan. Permanece en ello, permanece en Dios, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es conciso, esto es poder puro, esto es entendimiento. Y dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¡Wow! Sí, es increíble. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tú también puedes ser seducido por el anticristo, por el espíritu de mentira. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y me encanta Pablo. Está preocupado no solamente por Timoteo, sino por la siguiente generación de discípulos. Y esa debe ser la marca del discípulo. Permanecer en comunión significa el deber de compartir la sana doctrina con otros. No solamente el pastor, sino cada miembro de la iglesia donde está entre semana debe compartir el evangelio para permanecer en comunión unos con otros. Y deben de ocupar su tiempo en meditar las escrituras, porque ¿de qué van a hablar con otras personas? ¿Del mundo y de las cosas del mundo, de las cosas que pasan? No. Jesús fue al templo de Jerusalén. No se rehusó a ser guiado por el Espíritu Santo para cuidar que en ese lugar la enseñanza fuera recta. Y Él corrigió esos errores para enseñarnos a nosotros a tener un ministerio del Espíritu Santo en que somos enseñados por Dios y capacitados para enseñar a otros. Gracias Dios por todos los pastores y por todos los maestros que enseñan tu palabra con fidelidad, con amor. Gracias por todos aquellos que has llamado a este ministerio, Señor, como siervos tuyos, y te ruego que los sostengas. Y cada uno de los creyentes seamos valientes discípulos tuyos, comprendiendo cada día las Escrituras y meditando en ellas, estudiándolas para nuestro provecho y para el provecho de los demás, viviendo con una conducta que corresponda a lo que hemos aprendido en tu palabra y dejando atrás las mediocridades y el falso evangelio de verdades a medias, de incongruencias individualistas. Bendice pues esta palabra expuesta y que todos los que han de creer vengan a ti, Señor, y sea, Padre, esta palabra con poder del Espíritu Santo para corregir todo lo que hay en nosotros deficiente. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y podemos esperar estas cosas con certeza en ti. Y todos decimos, gracias, Señor Jesús. Ven pronto. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Información importante para esta semana. Los días lunes a jueves, 1 de abril, obvio incluyendo el culto del día de hoy, es a las 17 horas. El día de mañana a esta hora, primeramente Dios, nos vemos por este mismo medio. Lo mismo el miércoles y el jueves. Así que el viernes y el domingo, el viernes 2 de abril y el domingo 4 de abril, ojo, es importante esta información. El culto es a las 11 horas de manera presencial. Así que usted puede venir a la casa del Señor. Las puertas van a estar abiertas del templo para que juntos adoremos a nuestro gran Dios. Dios les bendiga. Y ahora vamos a finalizar este programa de adoración al Señor con la oración final y la bendición pastoral a cargo de nuestro pastor. Qué bendición tan grande estar juntos durante toda esta semana meditando en la palabra de Dios. Hoy es martes, mañana miércoles y jueves a las 7 de la noche va a ser la transmisión del culto. Y les invitamos para que sigan trayendo despensas. Estamos llenando una mesa y queremos llenar otras 5 más para llevar a las casas, hogares de niños y de ancianos de la ciudad. Dios ha puesto en nuestro corazón no solamente orar cada viernes a las 7 de la mañana, despertarnos temprano, sino también actuar en conformidad a lo que hoy vimos, que la fe no es solamente hablar o entender, sino también es practicar lo que Él nos ha enseñado. Por eso tenemos esta solidaridad y queremos que todo lo que ustedes envíen llegue directamente a esos lugares. Gracias a Dios por su vida. Les recordamos que en la descripción del video ustedes pueden encontrar la cuenta bancaria donde pueden depositar tanto sus diezmos como su ofrenda. Las oficinas de la iglesia están abiertas lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde. Bueno, pues me daría mucho gusto saludarlos a algunos de ustedes el viernes a las 11 de la mañana y el domingo también a las 11 de la mañana. Queremos recomendar que la población que es riesgosa no venga, que los niños no vengan, y que si usted va a algún lugar público como la playa o algo así y está en contacto con muchas personas, procure no asistir porque puede estar contagiado y puede contagiar a alguien y eso sería triste en lugar de tener comunión unos con otros, ¿verdad? Entonces, procuremos tener este cuidado, sigamos teniendo las medidas, no se han relajado,
Las medidas tienen que continuar en virtud de que nosotros somos responsables de la creación y somos responsables de nosotros mismos y de nuestro cuerpo y de la iglesia. Por eso les invitamos pues a orar, que todo el mes de abril ya vamos a abrir el templo para cultos dominicales y cultos los miércoles de manera presencial. Vamos a terminar orando, les pido que se pongan de pie y vamos a inclinar nuestro rostro como gusten, vamos a orar. Gracias Dios te damos siempre en el nombre del Señor Jesús, por tu bondad y tu misericordia, por tu palabra expuesta hoy, por todas estas lindas personas, por todas estas hermosas vidas y almas por las cuales Jesús vino a este mundo a salvarnos. Y sin mediación de nada más, Señor, sino solamente porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, vino a traernos la esperanza de la salvación. Y esa esperanza es segura, de tal manera que lo que recibimos, Señor, ya lo hemos recibido, la unción del Espíritu Santo que nos enseña a meditar en la palabra directamente y a enseñarlas a otros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros hoy y siempre. Amén. El Señor les bendiga.